Buenas noches para todos. Primero que nada, como es de costumbre, manito arriba para que confirmen que se ve la portada de la presentación y que escuchan mi voz. Manito arriba, confirmen. Tenemos buena transmisión. Bien, bueno. Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a las clases de Catolipedia. Estamos en el módulo 4 de Sacramentos. Volvemos nuevamente a nuestra línea de formación, ya que les recuerdo que la clase pasada fue una clase especial donde hablábamos de las canonizaciones, donde hablábamos de las beatificaciones, de los santos, y hablamos un poquito de San José Gregorio Hernández, que va a ser canonizado próximamente en fecha 19 de este mes. Entonces, por eso hizo esa clase especial, pues para que tengamos una mejor vivencia de lo que se viene en estos días. Mucha alegría para Venezuela. Dos santos venezolanos que van a estar en los altares de la Iglesia Católica. La clase de hoy vamos a hablar del sacramento de la confirmación y vamos a hablar del sacramento de la confesión, también llamado el de la reconciliación. Pero primero, antes que nada, nos ponemos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y participar siempre en tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Padre amado, Padre celestial, Señor Hijo único Jesucristo, te ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio en pro de todas las peticiones que tenemos en nuestros corazones. También pedimos por los enfermos, pedimos por Venezuela, pedimos por más santos latinos en los altares católicos y de manera especial pedimos por todas las almas del purgatorio para que el Señor les dé el descanso eterno. De manera especial, yo pido en nombre de mi mamá, Noli Marlene Méndez, en nombre de mi abuela, María del Carmen, y en nombre de mi tía, Delida Linares. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren todo lo que hemos llevado hasta ahora. Ojalá ustedes hayan visto todo esto. Miren todo lo que nosotros nos hemos formado. Tenemos 211 láminas vistas hasta el día de hoy. Felicitaciones al que no se ha perdido ninguna clase y felicitaciones al que todavía persevera tratando de formarse. Miren, esto es muy importante, señores. En los tiempos que estamos viviendo ahora, nosotros nos estamos formando primero que nada porque estamos rodeados de muchos hermanos separados, protestantes, que enseñan un cristianismo tergiversado, ¿ya? Que enseñan un cristianismo diferente, un cristianismo que se separa de la verdadera doctrina que Jesucristo nos enseñó. Pero también hay otra amenaza, una amenaza muy grande y que históricamente ha participado contra los cristianos, y es la expansión del Islam, la expansión de los musulmanes. Vean cómo en Reino Unido, un país que es católico tradicional, pero católico protestante, porque la iglesia católica que gobernaba en el Reino Unido es la católica anglicana, aquella que se fundó cuando Martín Lutero inició la división de la iglesia. Ya, fíjense cómo la ignorancia ha llevado a esa gente a ni siquiera entender su propia fe católica, entre comillas, repito, porque es una derivación del catolicismo que es protestante. Y miren cómo han permitido el ingreso de estas ramas radicales religiosas como es el Islam. Las prácticas del Islam tiene connotaciones graves dentro de sus costumbres, de su cultura y en la forma de tratar a las mujeres. Entonces, esto está ocurriendo en España, está ocurriendo en Reino Unido, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Italia, donde la sede de nuestra iglesia está ahí, está allí presente. Tenemos que formar, nosotros no podemos permitir que esto nos absorba, no podemos permitir que este tipo de cosas que están ocurriendo en Europa también lleguen a Latinoamérica. Tenemos más bien que aportar nosotros como buenos católicos a que el cristianismo tenga que mantenerse al día. Por eso el llamado a formarnos. Nosotros no tenemos que estar peleando con los cristianos separados, porque por lo menos todos creen en Cristo. Tenemos que enseñarnos entre nosotros mismos y corregirnos. Pero lamentablemente para esa gente que está masacrando cristianos, ellos no ven bandera católica, ellos no ven bandera evangélica, ellos no ven bandera pentecostal. Si usted cree en Cristo, para ellos usted es un hereje y está condenado a morir. Entonces, hay que ponerle el ojo a la formación. Ahora más que nunca hay que formarnos. Buenas noches, Magda. Bienvenida. Bueno, empezamos con la clase de hoy. La confirmación. ¿Qué es la confirmación? Cuando nosotros nacemos,
recibimos el primer sacramento, que es el bautismo. Y hemos hablado en clases anteriores, cuando mencionábamos el bautismo, todos los beneficios que tiene el bautismo y que lamentablemente en otras denominaciones no se conocen. Otras denominaciones cristianas ven el bautismo como un momento, como una acción para reconocer que usted acepta la palabra de Dios, que usted acepta el evangelio, que usted acepta a Dios como su Señor y Salvador, a Jesucristo. Y ese bautismo que están describiendo los hermanos protestantes es en realidad la definición de la confirmación, del sacramento de la confirmación, porque al ellos no entender todas las bondades que tiene el bautismo, que te salva, que te hace recipiente del Espíritu Santo, que te abre las puertas de los cielos, que te hace hijo de Dios, que cumple, ojo, que cumple con el tratado que tiene Dios ancestral desde el Antiguo Testamento y que Jesucristo no vino a romper, porque el bautismo es la nueva circuncisión no hecha con carne. Todas esas bondades que tiene el bautismo no la ven los hermanos protestantes. Sin embargo, ellos desconocen la palabra confirmación, pero la aplican en el bautismo, porque ellos le dicen, para bautizarte, usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le dicen, entonces hacen una mezcla intrínseca entre el agua y la acción de la inmersión, que sí es propia del bautismo, pero la condición que te ponen es la confirmación. Entonces, cuando nosotros nacemos, lo primero que hacen nuestros padres cristianos católicos es ofrecernos a Dios, como debe ser, porque Dios lo pidió. Dios dijo que mantuviéramos ese pacto. Y como buenos padres que quieren lo mejor para nosotros, así como nos vacunan, nos llevan al médico, no nos preguntan si queremos estudiar, sino que nos inscriben porque saben que eso va a ser bueno para nosotros cuando crezcamos, nos dan el sacramento del bautismo. ¿Qué pasa? Nosotros somos muy pequeños para saber lo que está pasando. ¿En qué momento aceptamos nosotros todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros? En el sacramento de la confirmación. La persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Es en ese momento donde usted se levanta consciente ya, preparado, estudiado, ha entendido la palabra. Y usted voluntariamente dice, yo acepto todo, confirmo, y por eso ahí la palabra, confirmo la fe que heredé de mis padres y acepto a Jesucristo, acepto a Dios. Y es en ese momento cuando son confirmados que el Espíritu Santo realmente desciende sobre la persona. Entonces ustedes dirán, no, José, pero tú habías dicho que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo. En el bautismo nos hacemos recipientes para poder recibir el Espíritu Santo. En la confirmación lo recibimos y lo vamos a ver con las Sagradas Escrituras para que se entienda por qué se hace y cómo se hace. Entonces, nos podemos ir al Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco, el Evangelio de Juan. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Miren, Jesucristo está hablando con Simón. ¿Quién es Simón? Simón Pedro. ¿Verdad que sí? Que le cambió el nombre. Simón Pedro le dice, yo he rogado por ti. No está diciendo por todos los demás, por ti. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, vamos a ponernos en contexto las palabras que Cristo le está diciendo a Pedro. Pedro se siente como incómodo porque Jesús le dice, yo rogué por ti para que tu fe no falte. O sea, Pedro siente incomodidad porque en qué momento me va a faltar mi fe. Y le dice, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús ya sabe lo que va a ocurrir. Jesús es el principio, el presente y el futuro. Nosotros sabemos que a Dios no lo podemos limitar a la dimensión temporal. Él sabe lo que va a ocurrir. Y viene Pedro, le dice, Señor, ofendido, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Un Pedro confiado, lleno de confianza, que no quiere, voy a volver de dónde, en qué momento, por qué voy a necesitar que mi Señor ruegue para que mi fe no falte. Y ahí Cristo le hace una enseñanza de humildad y le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué quiso decir Cristo acá? Porque este versículo siempre lo sacan de contexto. No, que cómo va a ser Pedro la piedra si él negó a Cristo. Jesucristo antes de la negación ya lo había elegido y le estaba diciendo lo que iba a ocurrir sin que Pedro entendiera. Satanás te va a zarandear. Y después voy a rogar por ti y tú cuando vuelvas, porque vas a cometer el error, por eso le dice cuando vuelvas, es decir, cuando tengas el entendimiento, tú vas a confirmar a tus hermanos. Importante la palabra confirmar. Entonces, sabemos que Pedro ciertamente negó a Cristo, lo hizo, ¿verdad que sí? Pero Pedro lo hizo humanamente, él todavía no entendía nada, los apóstoles no entendían nada de las enseñanzas de Cristo, hasta que llegó el Pentecostés y se les iluminó y entendieron todo, o sea, es como que se destaparon y ya entiendo todo lo que el Señor me quiso decir. Por eso ellos preguntaban tanto, cometían tantos errores y Cristo como que, bueno, les enseñaba, pero todo parecía un misterio y de la nada en Hechos de los Apóstoles ellos sabían de todo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió justamente lo que estamos viendo acá. Confirma a tus hermanos. Vemos en Hechos, capítulo 1, y les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense, Jesucristo está explicando lo que estamos hablando ahora. A ellos no les compete saber adivinar el futuro, ni tener visiones de lo que va a ocurrir, ni cómo va a ocurrir, ni cómo Dios tiene preparado el plan para nosotros. Sin embargo, les dice, lo que sí les revelo es que van a recibir poder. Poder. ¿Quiénes? Los apóstoles. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. Es decir, que los apóstoles han caminado con Jesucristo todo este tiempo, recibiendo todas las enseñanzas, se bautizaron, y aún el Espíritu Santo no los ha tocado, pero han sido preparados. Es decir, son perfectamente compatibles para recibir el Espíritu Santo. Y dice Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ese fue en el momento en el que Jesucristo se va, asciende a los cielos. Fíjense que les dijo, a ustedes no van a entender todavía hasta que reciban el Espíritu Santo. Cumplió Jesucristo. ¿Qué ocurre justamente en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento y resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Esto es lo que Jesucristo le decía a Pedro: cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Cristo en este momento está confirmando a los apóstoles y a la Virgen María, que también estaba allí presente. Los está confirmando. Se necesita una primera confirmación para seguir confirmando, porque Cristo ya les está diciendo, ustedes van a tener un poder. Y ese poder es administrar su iglesia. Ese poder, que lo vamos a ver ahorita más adelante, es el sacramento de la confesión, y por eso lo traigo ligadito al de la confirmación. Y ese poder va a ser también el de confirmar, el de bautizar, el de hacer presente a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Por eso Jesucristo le decía, ustedes todavía no entienden nada, pero cuando reciban el Espíritu Santo, cuando hayas vuelto, Pedro, después que me niegues, vas a recibir poder, vas a recibir entendimiento y vas a ser mi testigo aquí y en todo el mundo. Vean cómo Cristo no se contradice. Ven cómo los hechos históricos, después que vamos entendiendo ¿qué está tratando de decir Cristo? Todo encaja, todo tiene lógica. Entonces, en Hechos 8, vemos cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense, ya Cristo se fue y son los apóstoles los que están haciendo acción de la iglesia. Y los apóstoles son los obispos de la iglesia. Y ellos van, y ellos, por la oración de ellos, los presentes reciben el Espíritu Santo. Pero acabamos de entender que Cristo dijo que para recibir ese Espíritu Santo hay que confirmar, ¿verdad que sí? Hay un poder que ellos recibieron. ¿Están entendiendo? Entonces ellos van y por la oración de los apóstoles, los demás reciben el Espíritu Santo. Es decir, no es obviamente, todo viene de Cristo, pero es el poder que Cristo les está dejando. Y dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Se dan cuenta que estamos viendo acá un acto donde estas personas que recibieron la palabra de Dios, tuvo que venir líderes de la iglesia, porque ya habían sido evangelizados, ya habían sido bautizados, pero tuvo que venir el líder de la iglesia para imponer las manos, porque solamente estaban bautizados. Les hacía falta ¿qué? Recibir el Espíritu Santo. Y pregunto, ¿cómo es la confirmación? ¿Acaso no viene el líder de la diócesis porque los que se van a confirmar solamente han recibido el bautismo, pero ya han sido evangelizados? ¿Y qué hace el líder de la diócesis, que es el obispo? Te impone las manos. ¿Para qué? Porque usted ahí recibe el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesucristo decía cuando le decía a Pedro, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, porque yo te voy a dar ese poder, el poder de bautizar, de que descienda el Espíritu Santo, de que perdonen pecados, de que hagan iglesia, de que me haga presente entre ustedes, vivo en la Eucaristía. Vamos entendiendo hasta acá. Manito arriba si vamos entendiendo, y si no, déjenme la preguntita en el chat. Porque no quiero que se me pierdan, no quiero que les lleguen de una vez, les toquen la puerta y los mareen, no, pero eso no existe. En la palabra confirmación no está en la Biblia.
Voy a revisar un momentico el WhatsApp, ya va, déjenme ver. No hay nadie, por lo que estamos bien. Continúo. En los mismos versículos, continúo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, presten atención. Pablo le está preguntando a unos que han sido evangelizados. Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, es decir, cuando ellos dijeron, ok, creo lo que me estás enseñando, que hay un Salvador que se llama Cristo, que murió por mí, ¿ves? Y se bautizaron. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, ¿cuál era el bautismo de Juan? Ese donde ellos se sumergían en el agua, pero no era el que la iglesia les practicaba, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautismo que, entre comillas, los hermanos protestantes aún practican y que confunden con la confirmación. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, que es el bautizo que se hizo Jesucristo. No se les olvide eso, que muchas veces les dicen a ustedes, yo me bautizo así porque sigo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo se bautizó porque es buen judío. Él tiene que demostrar que él es un cumplidor del judaísmo, pero él vino a traernos el cristianismo. Y si usted es cristiano, usted se tiene que bautizar con el bautizo cristiano. Cuando Jesús se bautizó con el bautismo de Juan, que dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, estas personas se habían bautizado con el bautismo de Juan. Sin embargo, Pablo vio necesario que se bautizaran con el bautismo cristiano, porque aquel no era el bautismo legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué la iglesia siempre dice, o sea, si usted se bautizó con el bautizo cristiano, bien. Ahora, si usted hizo una parodia de meterse en el agua y lo que sea, ese no es el bautismo real, pues lo tengo que volver a bautizar. Entonces, no nos confundamos cuál iglesia practica el bautismo real. ¿Cuál iglesia no está confundiendo los sacramentos? Una cosa por un lado, otra cosa por otro. Entonces, miren, Pablo les corrige. Primero, ya ellos sabían, se habían bautizado en el bautismo de Juan. Les corrige el bautismo. Los bauticen no, en el bautizo cristiano. Y dice, y habiéndoles, miren lo que hace después, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Los confirmó. Aunque no lo diga, los confirmó. Yo no tengo que escribir en la Biblia. Si la Biblia dice Jesucristo tomó pan y se lo comió, yo no tengo que escribir Jesucristo masticó la comida. Porque por lógica entendemos que la palabra comer ya incluye masticar. Cuando Jesús mencionó atrás, confirmen con el poder que les voy a dar, que es a través de la imposición de manos, y estamos viendo una serie de hechos que primero se tienen que bautizar, que después les enseñan, y tiene que ser el bautizo cristiano, y que después que le enseñen, los confirman para que reciban el Espíritu Santo. Y miren cómo no, se ha cumplido el orden, ¿verdad? Primero el bautismo, después la confirmación. Aquí nadie le impusieron las manos primero y después lo bautizaron. La Biblia está siendo correcta, está siendo clara. Hay un método, hay una enseñanza atrás de todo esto. Recuerden que la Biblia se escribió para dejar las enseñanzas básicas, pero la tradición ya sabía esto. O sea, ya se sabía dentro del cristianismo que después de bautizarme me tengo que confirmar. Pero para confirmarme tengo que evangelizarme más. ¿Entiendes? Estas personas, este hecho, ellos habían sido evangelizados, pero estaban mal bautizados. Les corrigieron el bautismo y de paso los confirman. ¿Es o no es lo mismo que hacemos en la Iglesia Católica? Pregunto. ¿Acaso a nosotros no nos bautizan? El capítulo que estoy leyendo, Ervin, es Hechos capítulo 8, desde el versículo 14 en adelante. Sí, creo que es Hechos capítulo 8, aquí tengo. Si no es, me avisas, pero estoy en el libro de Hechos, porque estoy viendo acá que no anoté. Miren cómo es de importante que comparemos los hechos de la iglesia primitiva con los actuales. ¿Qué hace la iglesia católica actual? Te bautiza desde niño, porque en la Biblia dice que tenemos que presentar, los padres tienen que presentar al niño a Dios y cumplir con todas las promesas que da el bautismo. Segundo, miren, les enseñan, eso lo hemos visto, que no hay una regla que diga que para bautizarse primero tienen que enseñarles. No, siempre decían, los bautizas y después les enseñan. Y después de enseñarla, tenía que ir un líder de la iglesia, porque no decían se confirmaban entre ellos, unos con otros, no. Iba un apóstol, un líder de la iglesia, para imponer las manos porque ellos son los que tienen ese poder. ¿Y cómo lo hace la Iglesia Católica en la actualidad?
Ven, ¿hay confirmación en las iglesias protestantes? No hay, ellos ni saben qué es la confirmación. Sin embargo, la definición se parece al bautismo de ellos. ¿Pero qué bautismo practican ellos? El de Juan. No practican el bautismo cristiano, practican una mezcolanza, porque eso pasa cuando usted no tiene la receta completa. Si usted va a hacer una torta de 3 leches y vengo yo y en la receta yo vengo y le rompo el pedacito donde dice que lleva, que la torta de 3 leches lleva leche condensada, leche evaporada, le rompo el pedacito con leche evaporada, usted hace una torta 2 leches, pero la llama 3 leches porque todo el mundo la llama así, pero esto no sabe igual. Le van a decir, no, pero mira, aquí está que lleva leche evaporada, no lleva, pero resulta que hubo alguien que le quitó eso. Hubo alguien que no le enseñó a usted a prepararlo. Usted va a hacer una receta mal. Entonces usted va a nombrar algo que está mal preparado. Eso ocurre allá. Por eso solamente ellos, el sacramento más parecido que tienen con los católicos es el bautismo, y sin embargo está diferenciado. De ahí, más nada, porque no está la plenitud del Espíritu Santo allí, porque Jesucristo le entregó ese poder a los apóstoles. Y nosotros hemos hablado insistentemente que la Iglesia Católica es la única que defiende la sucesión apostólica. Y si no tenemos sucesión apostólica, no podemos transmitirnos ese poder. No lo podemos recibir. Entonces, no hay confirmaciones de aquel lado. No hay Espíritu Santo descendiendo de aquel lado porque no están imponiéndose las manos. Están entendiendo la gravedad del asunto. Están entendiendo que no quiero ser malo, sino que la Biblia lo está diciendo. Lo estamos leyendo. Miren, ya voy a pasar al sacramento de la confesión. Esto es cortico y rápido, la confirmación. Yo puedo hablar de la imposición de manos. Yo puedo poner más versículos aquí donde hablan y ellos les imponían las manos. Y con la imposición de manos ellos ordenaban sacerdotes. Al ordenar sacerdotes transmitían poder. Porque ese es el método, es la manera. Y tiene que venir del líder de la iglesia. Porque el líder de la iglesia lo recibió de otro líder y ese líder lo recibió de un apóstol y los apóstoles lo recibieron ¿de quién? De Jesucristo. Si usted interrumpe esa línea, no hay confirmación. Y si no hay confirmación, no hay Espíritu Santo. Lo dice aquí, lo dice aquí. Porque, ¿dónde fue? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, porque nada más habían sido bautizados. ¿Ven qué falta? ¿Ven qué falta? ¿Se entiende? Manito arriba si me están entendiendo. Se entendió el sacramento de la confirmación. Se entendió por qué lo hacemos. Porque es necesario. Y porque el bautismo tiene que ser previo. Porque el Espíritu Santo no va a descender sobre un recipiente sucio. El recipiente debe estar apto, limpio. Nos hacemos, ¿qué dice? El bautismo nos hace templo del Espíritu Santo, templo. Pero para que él llegue a ese templo, hace falta algo más, la imposición de un obispo de la iglesia. Ok, pasamos al siguiente sacramento, la confesión, o mejor llamado, la reconciliación. ¿Qué pasa con este sacramento? Este sacramento es uno de los más criticados, más atacados en la iglesia. ¿Por qué? Primero que nada, nosotros mismos como católicos que caemos en la ignorancia de decir, como es unos dichos muy populares, como que yo no me confieso con ese sacerdote porque ese sacerdote tiene más pecados que yo. ¿Cómo voy a estar yo creyendo que un ser humano me va a perdonar a mí? El que perdona es Dios. Esos son los dichos populares de gente que se hace llamar católico. Y del otro lado, de los hermanos protestantes que les dicen, usted no tiene que decirle sus pecados a nadie, eso es un chisme. Al sacerdote le gusta estar escuchando chisme, por eso lo hace. Usted va y habla directico con Dios, la papaya. Papayita, ¿verdad? Papayita, porque yo no me humillo ante nadie, no me avergüenzo ante nadie, cometo mis errores, se los digo a Dios, y como Dios a veces no, simplemente guarda silencio, pues fácil porque no me están juzgando, no estoy haciendo penitencia, papayita, ¿verdad? Recuerden que ser cristiano protestante es ser cristiano light. No hay sacrificio, no hay, todo es fácil, todo es directo, ustedes saben. Así es ser cristiano protestante. Entonces, ¿de dónde surge esto de que es necesario la presencia del sacerdote para confesar nuestros pecados? Primero, tenemos que entender confesión. ¿A qué se refiere Cristo cuando nos pide que nos confesemos? Si nosotros vamos a un diccionario, dice declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito, especialmente cuando lo hace ante un juez. Entonces, condiciones para la confesión, usted tiene que tener algo que confesar. Y para que sea confesión, tiene que ser algo malo, una falta, un delito, porque si no, no es confesión, sino sería una declaración. ¿Ya? Y otra parte para que sea una confesión, tiene que haber un juez que reciba esa confesión, porque la confesión es un mensaje. Hay un emisor y tiene que haber un receptor. Normas del buen hablante, normas del buen oyente. Facilito, nos los enseñaron desde el primer grado. Es así. Ah, no, pero usted quiere la papaya. No, Dios nos escucha, pero Dios a lo mejor guarda silencio y no le responde. Está bien, yo entiendo que Dios es todopoderoso, pero Dios no quiso que fuera así. Lo vamos a ver. Otro significado de
Confesión. Declaración voluntaria que hace una persona de una idea, de un sentimiento, de algo que sabe y que antes no había hecho explícito. La confesión de su secreto lo alivió enormemente, como un ejemplo. Y miren, voy a usar a propósito, porque ustedes saben que lo hago a propósito, la traducción NBI, que es una traducción protestante de la Biblia, la uso a propósito para leer el siguiente versículo de Santiago capítulo 5. Por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Por qué traigo este versículo? Porque en la misma Biblia de los protestantes está diciendo que la confesión es entre nosotros, entre humanos. No le está diciendo confiésele a Dios y que nadie lo escuche. No hay ningún versículo en la Biblia que diga váyase para la esquina de la pared y calladito usted dice sus pecados. No. Lo que dice la Biblia es dígalo, confiéselo a viva voz, su pecado. Y de paso, para que duela más, oren los unos por los otros. Intercesión. Intercesión. Están pidiendo el apóstol, escrito en la Biblia, en una traducción moderna protestante. Ya visto esto, ¿por qué el sacerdote es el que puede darnos el perdón? Miren, sigo a propósito, repito, lo hago a propósito. Tomé estos versículos de la traducción. Primera de Juan, capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, hay que confesar. ¿Cómo hay que confesar? Los unos a los otros, primero que nada. Proverbios 28 dice, quien encubre su pecado, jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. ¿Ya? Salmos 32 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y dice Levítico, si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Ya la Biblia nos habla de que la confesión es un mandato para estar de buenas con Dios, para mantenernos en gracia. Ahora sí, entramos a lo importante, los evangelios. Marcos capítulo 2 dice, entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían aún en la puerta y les predicaba la palabra. Eso estaba full de gente escuchando. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Llegaron con el paralítico, no pudieron pasarlo y lo pasaron por arriba y casi que se lo bajan y se lo ponen al lado. Al ver a Jesús la fe de ellos, porque se esforzaron tanto para llevarlo, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Escuchen lo que están diciendo los escribas. Este es un blasfemio. ¿Quién puede perdonar pecados si no es solo Dios? ¿Quiénes hablan así? No, esa no es la lírica protestante, la común. ¿Cómo lo va a estar perdonando usted un hombre si el que perdona es solo Dios? Eso es real. El perdón viene de Dios. Pero aquí va a haber una lección. Miren la lección que da Jesucristo, cómo es necesaria la parte humana presente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti, te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mire, quiero que entiendan cómo Jesucristo abofetea la crítica que hacen los escribas de si el único que perdona pecados es Dios y Jesucristo viene y les pone encima un milagro. ¿Entienden? O sea, esto es lo que quiero llegar. Vean que desde arriba decía, por la fe, miren, ¿a dónde es que lo leí? Jesucristo vio, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Él no se confesó. Jesucristo vio su fe, vio las acciones de los demás para llevarlo a él, porque querían que sanara, y ese acto de fe hizo que Jesucristo, aparte de sanarlo, físicamente le sanó el alma. Los escribas criticaron la parte de sanar el alma, y viene Cristo y los abofetea con una sanación física, porque eso era lo que todos querían esperar. Estoy haciendo la introducción, ¿verdad? Cristo, por la acción de la fe de otros, perdonó pecados. Sin embargo, no se limitó en hacer un milagro.
O sea, a él no lo escandalizó esa parte, sino que quiso mostrarle, como todo incrédulo, que tienes que ver para creer. O sea, tú no crees que yo le perdoné los pecados porque no lo puedes ver. Entonces tienes que ver que puedo hacer milagro. Mire, el paralítico se levanta y sale adelante. Entonces, a esto quiero llegar. Nosotros no vemos cómo el sacerdote nos perdona los pecados, pero sí vemos porque creemos que hace presente a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Entonces, si puede hacer tal milagro y Jesucristo, nosotros como cristianos, le creemos a Cristo y Cristo dijo que iba a otorgarle poder a los líderes de la iglesia y que ese poder se transmite por imposición de manos, ya van a entender por qué el sacerdote sí puede transmitirnos el perdón de Dios. Lucas capítulo 7 dice, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el momento de la crucifixión. Cristo está en medio de dos delincuentes. Uno lo está atacando y el otro dice, respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se dice que este es el primer santo canonizado por este evento. Primero, porque ya nosotros hablamos en una clase especial del Seol, del cielo y del infierno, y se los transmití en el video que pasamos previa a la clase. Ya nosotros hemos hablado de eso, y hablábamos de que el cielo no se abre para nadie hasta que Cristo muera en la cruz. Todavía no hay cielo para nadie. ¿Y quién murió junto con él? El de un delincuente. Y Jesús le prometió el cielo. ¿Por qué? Porque reconoció sus pecados. Y lo reconoció ante delante de Dios, ciertamente. Pero ¿a quién se los confesó? ¿Se los confesó a quién? A otro delincuente que estaba allí. Él no, ¿a quién le estaba hablando el ladrón? El ladrón, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a tu Dios. Y confiesa, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está haciendo un acto de confesión pública ante un delincuente. Y Jesucristo, por esa confesión, le concede el perdón de pecado y lo hace el primer santo en entrar al cielo. Y ustedes van a decir, yo no me confieso con el sacerdote porque ese tiene más pecados. No, es porque Cristo necesita el evento de confesión. Reconocer ese hecho. Humillar para que ese sacrificio te da el perdón. Entonces, ahorita viene lo esencial, lo que a ustedes no se les va a olvidar responder. Mateo 16. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le dice a Pedro, yo te cambié el nombre porque usted es la roca de mi iglesia y el infierno no va a poder con esta iglesia. Y le dice, a ti, no dijo a los evangélicos, no dijo a los testigos de Jehová, a ti quién, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. No le está dando las llaves de una bodega, no le está dando las llaves del carro, no le está dando cualquier llave, las llaves del reino de los cielos, la puerta de la salvación. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Se acuerdan cuando leímos antes que Cristo le dijo a Pedro, cuando tú vuelvas, confirmas a tus hermanos, porque van a recibir poder? Poder. ¿Es esto, acaso, no es esta la confirmación de poder que Cristo dijo les iba a entregar una vez reciban el Espíritu Santo? Y miren, y ahí no se acaba. Y ahí no se acaba. Ah, no, véatale, lo corté, no puede ser. Ajá, aquí está. Perdón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjense, una confesión entre dos. Más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Aquí no están diciendo que la confesión es contra la pared. Están diciendo tienen que haber testigos de lo que usted cometió. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cristo le está hablando a los apóstoles y a Pedro directamente en el momento que les está entregando poder. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí?
hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Que ilimitadamente usted va a perdonar a su hermano. Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien le remitáis los pecados, le son remitidos. Y a quienes se los retengas, le son retenidos. Pregunto, ¿acaba Cristo de otorgar un poder a unos humanos para perdonar y liberar pecados? Manito arriba si están de acuerdo conmigo con lo que acabamos de leer. Manito arriba. Pregunto, ¿acaba Cristo, y lo estamos leyendo directamente en la Biblia, de otorgar un poder, de haber descrito que después de ser confirmados, después de recibir el Espíritu Santo, a estas personas que solo estaban bautizadas, que estaban siendo preparadas y que Cristo eligió a dedo para llevar a cabo su iglesia, les entregó un poder para atar y desatar, para tener autoridad, y que uno de sus tantos poderes es perdonar pecados? Estamos viendo unos seres humanos que perdonan pecados. ¿Por qué? Porque Cristo les otorgó ese poder. ¿Y qué veíamos nosotros que hacen, aparte de los poderes que tienen ellos, es imponer las manos? Porque ellos no son inmortales. Que los apóstoles van a morir porque son seres humanos. Entonces, ¿cómo es que nosotros, 2000 años después, vamos recibiendo los sacramentos que Cristo dejó? Por eso Cristo dijo, por todo lo que ustedes aten y desaten. ¿Qué hicieron ellos? Nombraron obispos, ordenaron diáconos, ordenaron sacerdotes y le dieron continuidad a través de los siglos a la iglesia, sosteniendo un poder que viene directamente ¿de quién? De Cristo. Por eso es importante la sucesión apostólica. Los sacramentos no son un invento. Esto es todas las herramientas que Dios nos puso por misericordia y por amor para salvarnos, porque sabe que nos vamos a tropezar miles de veces, porque somos seres imperfectos y el demonio nos está zarandeando. Segunda de Corintios, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Se lo está diciendo los apóstoles. Tenemos el poder de perdonar pecados. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo y al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando un hermano protestante le pregunte a usted, ¿dónde sale en la Biblia que un sacerdote puede perdonar pecados? Aquí está. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Miren, yo creo que está bien clarito, ¿verdad? Vimos concepto de confesión, vimos cómo se tiene que confesar, vimos que tienen que haber testigos, vimos que hay personas elegidas para ser los testigos. Porque usted está bien, usted puede confesarse con todo el mundo y está bien, eso le baja la carga. Pero hay personas elegidas por el mismo Dios para que el sacramento esté completo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y sigo, segunda de Timoteo, capítulo 1, una salutación para que vean un ejemplo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Miren, ejemplo de intercesión. Dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién fue Timoteo? ¿Quién era Timoteo? Fue un líder de la iglesia escogido por el mismísimo Pablo. ¿Y cómo le transfirió Pablo el don? Por la imposición de manos. Entonces, ¿puede un apóstol otorgar autoridad a otro obispo para que lo suceda? Sí. ¿Puede entonces un obispo, porque ya recibió su autoridad, darle autoridad a otro obispo para que lo suceda? Sí. ¿Pueden los obispos otorgarle autoridad a los sacerdotes para que sean los confesores? Sí. ¿Pueden los sacerdotes recibir de los obispos la autoridad
para hacer presente a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía? Sí. ¿Pueden bautizar? Sí. ¿Pueden confirmar? Sí. ¿Pueden casar? Sí. ¿Pueden aplicar la unción de los enfermos? Sí. Porque la están recibiendo. No es que se pusieron la vestimenta sacerdotal y mágicamente tienen poderes. Así no es, como hacen los que alquilan locales en las esquinas. No, esto tiene un porqué. Entonces, se entendió ahora como si los sacerdotes sí tienen el don de perdonar pecados. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Manito arriba, sí se entendió. Entendimos la confirmación, que es necesaria. Entendimos que la confesión sí existe, que no nos podemos confesar con la pared. Yo no sé por qué, ¿dónde están los versículos? O sea, ¿dónde están los hermanos que dicen que leen mucha Biblia y no consiguen estos versículos? O quizás qué interpretación a su conveniencia le darán. Lo único que les puedo decir es que la sagrada tradición de la iglesia, porque la Biblia, recordemos que apareció 3 siglos después de la iglesia cristiana, en ese momento llamada católica, por la iglesia universal, la iglesia presente en todo el mundo, siempre mantuvo la tradición de que los sacramentos existen y eran aplicados. Bautizaban, confesaban, confirmaban y convivían todos en la partición del pan, en la Sagrada Eucaristía. Con eso llegamos al final de la clase de hoy. Pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Me hicieron muchas preguntas por privado antes de que comenzara la clase respecto a las confesiones. Si alguien tiene alguna duda, es momento. Tengo 5 minutos para desconectarme. Así que ustedes extienden la clase si quieren seguir hablando del tema. No hay dudas. Erwin, ¿conseguiste el capítulo? Bueno, como no hay dudas, no hay preguntas, igual recuerden que no hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta, la pueden dejar por el WhatsApp. Señores, se vienen tiempos difíciles. A ver, aquí dice Paola. Por favor, sube esta clase muy bien explicado. Tengo ganas de mostrarlo a toda mi familia. Chévere, Paola. Voy a tratar de esforzarme porque la verdad estoy súper atrasado con las ediciones. Lo que pasa es que consumen bastante tiempo y me consumen mucho ordenador, pues mucha computadora. Pero estoy tratando de ponerme al día. Ya empecé a subir de nuevo. Creo que voy por la Eucaristía, si mal no recuerdo. Aquí dice Daniel, ¿cuáles son los pasos para tener una buena confesión? Eso se llama el examen de conciencia, que ciertamente, o sea, no tenemos una receta, no soy el adecuado para dar esa receta, pero el examen de conciencia te dice voluntariamente, te sientes en capacidad o de sentirte en gracia de estar bien con Dios. ¿Dónde está tu error? ¿Cuál es el error principal? Uno no tiene que, cuando uno se va a confesar, usted no tiene que decir línea por línea las cosas que hizo, sino hay cosas que uno sabe que pesan porque Dios nos dotó de conciencia. Y eso nos difiere a los humanos de los animales. Nosotros, hermano, ¿me escucha? Sí, Erwin, te escuchamos. Una pregunta, por favor. Ahora, en el sacramento de la confirmación, ¿es posible que el obispo le delegue esa liturgia a un sacerdote? Sí, sí, justamente si mantenemos, acuérdense que el obispo tiene autoridad recibida. ¿Y qué dice atar y desatar? Es decir, en necesidad, a ver, es un solo obispo por diócesis. Imagínense la cantidad de confirmaciones que tiene que hacer. Hay momentos donde no abarca y puede otorgar un permiso especial a un sacerdote para que administre el sacramento de la confirmación. ¿Se entendió? Correcto, correcto. Perfectamente, hermano. Gracias. Es la misma norma. O sea, no es que juegan con las reglas. Hay normas. La iglesia, para eso hace el catecismo. En base a todas estas cosas, que de autoridad, de delegar, la iglesia también tiene su norma, que es el catecismo. Nosotros nos basamos únicamente en la Biblia porque lidiamos con, o sea, es una escuela de apologética y la idea es defendernos de otras denominaciones. Pero otras denominaciones no les podemos hablar con el catecismo, porque ellos al no aceptar la iglesia, menos le puedo hablar con el manual de mi iglesia. ¿Entienden? Pero esas cositas están en el catecismo. Aquí dice Magda, si la clase que subiste fue la de Hechos 10, acerca de la Eucaristía, excelente. Ah, sí, me confirmaste. Paola dice, primera clave, arrepentirse de todo lo que se ha hecho y ha ofendido a Dios. Uno sabe qué error cometió. Y usted va y tiene que ir al sacerdote y decirle eso. Mira, el sacerdote no está pendiente de qué hizo usted y qué no hizo. Él simplemente está allí como herramienta para ser el oyente, el receptor, porque es Cristo quien a través del sacerdote le administra a usted el perdón. Lo leímos en la Biblia, lo dice la tradición, lo dice el magisterio. No hay pérdida. Y miren, hay muchos testimonios de personas que después que se confiesan sienten un alivio, una paz. O sea, se siente uno como que se quita un peso tan grande. O sea, hubo una vez que yo pasé como 5 años sin confesar. Y el día que yo me confesé, yo nunca me había sentido tan bien en la vida.
Reinaldo, usted silenció en su micrófono, no se escucha nada por si acaso. Y ahora sí me escuchan. Les decía aquí está diciendo Daniel, el obispo le concede permiso para una ceremonia específica, no de por vida. El sacerdote simplemente es un instrumento dócil de Dios. Exactamente, como dice Daniel, es un permiso especial, porque no es para todo el tiempo, es una eventualidad que ocurrió y se le otorga ese beneficio para que se cumpla. Estoy teniendo un feedback, pero no sé de quién. ¿Alguien más va a hablar? ¿Alguna duda? ¿Algún dato que quieran compartir? Confesarse de corazón rompe cadenas con el maligno. Buenas noches, Reinaldo. Hola, buenas noches, Lady. Actualmente estoy separada de mi esposo, ya tengo un año. ¿Me puedo confesar y recibir la comunión si no estoy conviviendo con nadie? En efecto, sí, o sea, a ver, la regla de la iglesia dice que el matrimonio es hasta siempre. Mientras Sí. usted no conviva con otra persona, para la iglesia usted está casada, y aunque no esté conviviendo con él, pues la idea es, obviamente, siempre la iglesia va a tratar de sostener la unión, y si no pueden mantener la paz, la armonía entre ustedes, entonces, bajo la confesión, sí puedes comulgar. ¿Dónde se rompe eso? Se rompe en el momento en el que a lo mejor se inicia una nueva conciencia, un nuevo hecho amoroso, y pues el sacramento del matrimonio, que lo vamos a ver más adelante, vamos a entender por qué, dice que es para siempre. Entonces, lamentablemente, pues ya una persona que casada dentro de la iglesia se une en otra unión, digamos, una unión, ¿cómo les dicen? Concubina o algo así, porque no puedo decir que se casan, porque la iglesia solamente acepta un solo matrimonio. Ya Sí, bajo esa parte no hay confesión que valga, porque es como sostener todo el tiempo el error, pues. A eso quiero llegar. Y eso aplica también para cualquier otro tipo de pecado. Por ejemplo, si yo robo, me confieso, sabiendo que me voy a confesar para comulgar hoy, pero yo sé que el miércoles fulanito va a ir y le voy a robar el bolso. O sea, si yo voy a confesarme así, no, eso no vale. La confesión es un superpoder que te valida para comulgar. La confesión primero, como por eso estábamos hablando antes del examen de conciencia, la confesión es para que no lo vuelvas a cometer. ¿Me entiendes? Ese es el acto que tú tienes que llevar en la mente y en el corazón. Lo que yo estoy confesando es para que me limpien, porque mi accionar de ahora en adelante es que no lo voy a volver a hacer. Si usted sabe que lo va a volver a hacer, no puedo hablar de manera moral, no puedo hablar de manera espiritual, porque yo no soy un sacerdote, pero si usted lo va a volver a cometer, no se confiese, porque su confesión no es válida. ¿Me entiende? Porque el examen de conciencia no es correcto. Usted realmente no se ha, ¿cómo se dice?, arrepentido del hecho que va a confesar. No sé si se entendió un poquito. Traté de generalizarlo porque aplica para muchas cosas. ¿Te entendió, Julia? Sí, hermano Reinaldo, muchas gracias. Gracias. De todas maneras, es bueno que usted igual lo converse con el sacerdote. Sí, voy a ir con una dirección espiritual. No puedo dar dirección espiritual. Acuérdense que acá es una escuela de apologética. Dios te pague. Amén. Buena intervención. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tenemos duda, nos vemos, Ervin. Feliz noche para todos. Feliz semana. Que Dios les bendiga y sigan asistiendo a las escuelas. Les voy a pasar el material al grupo. Así que bueno, chaito para todos.